Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 26 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, llegaron los hermanos Martinelli ayer a Panamá. Están pues, libres como se esperaba. En un día en el que también Panamá entregó al asesino de la DJ. Una historia que en Panamá no le hemos prestado mucha atención, pero que todos los medios en Colombia la están tocando. Es decir, cómo llegó esta persona que conoció a esta DJ en Tinder, la asesinó y llegó a Panamá, a pesar de estar buscándose en Colombia. Un día también en el que, bueno, Gabriel Boric pues, intercede por los manifestantes en Perú, lo que va a provocar, o que está provocando, una crisis diplomática entre Perú y Chile. Todo también en un momento en el que en España, específicamente en Algeciras, un yihadista asesinó a a unos feligreses que estaban dentro de una misa, mató al sacristán, hirió al sacerdote y iba a hacer lo mismo en otro templo. Así que imagínense cómo están las cosas por allá. Don José. Buenos días, Fernando. Fernando, hay muchas noticias en el plano internacional. Voy a tratar de hacer un resumen de dos noticias que también tienen un impacto internacional. El retorno a Panamá de los hermanos Martinelli. Voy a usar la publicación del periódico Crítica que resume lo que ocurrió y me voy a referir también a lo que se publicó posteriormente o simultáneamente por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Le voy a explicar cómo vamos a manejar este tema. Fíjese, Fernando, estamos televidentes y radioescuchas. Voy a leer de Crítica, si me lo permite, Fernando, rápidamente lo que el excelente reportaje que tiene aquí. Los diputados del Parlacén, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, retornaron ayer al Panamá tras cumplir una pena en Nueva York. En el vuelo 1021 de la United, que los trajo, aterrizó en el aeropuerto de Tocumen a eso de las 8:05 p.m. En el terminal fueron esperados por sus padres y abogados. A una batería de periodistas, el exmandatario Ricardo Martinelli expresó que como todo padre defiende y apoya a sus hijos. En su cuenta de Twitter, la ex primera dama Marta de Martinelli pidió que los dejen en paz. Si la enemistad es con el padre, entonces ataquen al padre. Marta de Martinelli preguntó cuántas veces quieren que sean condenados cuántas veces quieren que sean condenados por el mismo supuesto caso. Eso se llama doble juzgamiento, pero si tienes apellido Martinelli aplican otro librito. Los diputados fueron encarcelados en el penal de Allenwood, en Pensilvania, Estados Unidos, y fueron puestos en libertad al considerarse una rebaja de su pena por buen comportamiento, una figura conocida en inglés como Good Conduct Time Release. Los hermanos Martinelli fueron condenados en mayo del 22 por el caso de Odebrecht a 3 años de cárcel. La cuenta desde la detención en julio del 20, la Fiscalía había pedido para ellos entre 9 y 11 años de detención. Desde el 14 de diciembre del 22, los diputados Martinelli y Linares consignaron fianzas en Panamá para los procesos de Bob Apple y Odebrecht por un monto de 14 millones. Tienen una medida de impedimento de salida del país y deberán notificarse en un juzgado. Ellos van a responder a los cargos que se le hacen en estos juicios, pero como tienen fianza, ellos tienen una medida cautelar de reportarse y no salir del país. No serán detenidos. Claro. ¿No? Hay una fianza consignada. En el comunicado, un comunicado de la Embajada de Estados Unidos confirmó ayer que se ordenó la remoción de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli del territorio estadounidense y su entrega a las autoridades panameñas tras cumplir una condena por lavado de dinero en Estados Unidos. Los hermanos Martinelli fueron escoltados desde Nueva York al Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá por oficiales de la Oficina de Detención y Deportación de los Estados Unidos y entregados a funcionarios del Servicio Nacional de Migración, aporta el comunicado. Bien, esto es la crónica de lo que pasó con los hermanos. Ellos están aquí, van a enfrentar el proceso en el marco de, tienen su defensa, etc. Ya están aquí los hermanos Martinelli y fueron recibidos por sus padres. Dos. Simultáneo a eso ocurrió, Fernando, una comunicación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que hace aseveraciones declaraciones sobre el estatus de Ricardo Martinelli Berrocal y sobre un juicio que emite el secretario de Estado
sobre la conducta del exmandatario. Nosotros, en áreas de la objetividad, vamos a buscar la reacción de los abogados del presidente Ricardo Martinelli y del propio Ricardo Martinelli para presentarles a ustedes una versión completa de los dos casos y hacer el balance que requiere la información de esta. En todo caso, los panameños tendrán su juicio que dar, pero nosotros, por responsabilidad, vamos a buscar la información correspondiente a este segundo caso, sobre todo la reacción del equipo legal de Ricardo Martinelli sobre estas declaraciones del señor Anthony Blinken para presentarle entonces un resumen completo. Bien, dicho esto, observemos rápidamente las cosas que están pasando en nuestra región, Fernando, que tiene un alto impacto en la República de Panamá. Le voy a dar algunas cifras para que usted tenga en la mente cosas como esta. En Chile, que enfrenta a una crisis de conducción, sí, entre otras cosas, que ha llevado al problema de la seguridad, al problema de la inflación, al problema del desempleo, etc. La producción de cobre, que terminó en el año 22, terminó con una baja de 120.000 toneladas de cobre menos. Por diversas razones. Baja en la productividad. Codelco expresó, estas cifras de 120 son de Codelco, una baja productividad de la mano de obra, esta es la empresa estatal, y dos, un retraso en las minas, en la ampliación de las minas, ha bajado la oferta. Es el principal productor de cobre del mundo. En Perú, la crisis general ha bajado la producción de cobre, aunque las empresas dicen que están trabajando, el problema no es procesarlo, es cómo lo van a manejar hacia afuera. Esto ha provocado que en este momento el precio de cobre ayer terminó en $4.26 la libra, coqueteando, como dice la cadena de negocios Bloomberg, sobre el precio más alto de los últimos 7 meses. Entonces, en ascenso el precio, nosotros tenemos que mirar ahora, porque nosotros estamos en un proceso de finalización de un contrato entre el gobierno y el Minera de Panamá, debemos tener en consideración lo que está pasando en el mercado. Nosotros tenemos una gran opción. Recuerden que la República de Panamá, entre sus propuestas, tiene una de las más altas, regalías, en 13, 14, 15 y 16%, sobre 2% que estaba en el contrato anterior. De manera que prestemos la atención a estos números, veamos el comportamiento y veamos el impacto de todo esto. Pero mientras esto está ocurriendo, fíjense lo que pasa en Chile. Recuerda que una mina fue descartada por el Consejo de Ministros. La ministra de Relaciones Exteriores, en una reunión de su gabinete, hace una serie de declaraciones que alguien grabó. Y una grabación de 6 minutos se hizo pública en la que la ministra acusaba al embajador de Argentina de estar inmiscuyéndose en las decisiones del gobierno chileno. Y esto hizo que miembros de la Cámara en Chile pidieran la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, a la cual el presidente Boric responde que él la va a mantener porque ella goza de su confianza. Ese es lo que le estoy hablando ahí. Mientras en Perú, la situación se le agrava a Dina Boluarte, que ayer movilizó 600 tropas, 600 hombres, hacia Puno. Pero los movimientos hacia Lima continúan y el martes, este martes que entra, habrá una nueva movilización mientras hay combates en Lima, combates en el Puno y territorios cortados por las movilizaciones en Puno, en Cusco, en toda el área sur de Perú. Es una abierta confrontación ya. La presidenta pide una tregua. Los manifestantes dicen que no habrá tregua hasta que ella no renuncie. La Asamblea está considerando adelantar el proceso electoral a junio del 23 de este año. 6 meses. Entonces esto le está dando a usted una idea de la crisis general política y las elecciones, y cualquiera sea el camino, va a meter a Perú en una situación grave. Grave. Pero quizás lo más insólito de ayer pasa por uno de los países más importantes para nosotros, los panameños, Colombia. Y recuerde usted que Panamá, que tiene una excelente relación de Colombia, además nosotros nos separamos de Colombia, sí, precisamente por la guerra de los 1000 días, todo el abandono de Colombia. Nosotros teníamos otros intereses y mientras nosotros en Panamá
estábamos mirando hacia el mundo, Colombia estaba mirando hacia el ombligo a una guerra civil. Panamá siempre ha tenido una buena y excelente relación con Colombia. Es más, de hecho, Colombia es quizás uno de los países más importantes para nosotros. Es uno de los principales, las empresas más grandes de Panamá, en el top 10, 4 son colombianas. Y una gran parte, una parte importante de la comunidad colombiana vive en Panamá, ya. 400.000 colombianos hay en Panamá. Entonces, Colombia para nosotros es importante y Colombia juega un papel fundamental en nuestro desarrollo. Y Colombia necesita de Panamá para el paso. Nosotros somos el paso natural de Colombia hacia los dos mares. Entonces, que Colombia tiene costas en los dos océanos, pero no tiene comunicación con los dos océanos directamente. Entonces, nosotros jugamos un papel importante. Destaco esto porque fíjense lo que está pasando con el señor Petro. Ayer, en un acto insólito, el procurador general de esa nación se presentó en Washington presentando, Barbosa, una información extremadamente dura para Colombia. Dice el procurador general de la nación que habló con el secretario de Justicia o el procurador general de los Estados Unidos, dice que en Colombia la captura de drogas se ha reducido casi a cero por las medidas e interpretaciones del gobierno de Petro con respecto al manejo que se está dando al control de las drogas ilícitas. Y además de eso, se ha ordenado la suspensión de las capturas de personas vinculadas al narcotráfico y de hecho hay 16 personas, de las cuales 7 deben ser extraditadas. El procurador de la nación colombiana hace esas declaraciones desde Washington y acusa al gobierno de Colombia, de Petro, de injerencias y que con la teoría de la paz quiere hacer la paz con gente vinculada al crimen organizado. Y el procurador de Colombia recibe el apoyo del procurador de los Estados Unidos. Presten atención a esta noticia, porque esta decisión de no incautar droga lo que hace es que más droga venga por qué territorio, por el nuestro. Entonces, además de eso, el procurador establece que ellos no van a ceder ante la presión del presidente Petro, porque él se niega a no realizar las capturas, él va a mantener la orden de captura. Entonces hay un enfrentamiento que se ha dado, sí, pero siempre a lo interno en Colombia. Ahora, esto es de conocimiento de los Estados Unidos, que tiene un papel importante, porque una parte de esa droga va para los Estados Unidos, otra parte de esa droga viene para Panamá. Entonces, esta situación, Panamá le debe prestar atención, porque el volumen de droga que maneja Colombia, una parte va para procesarse en Ecuador, otra parte viene por la vía de Panamá, otra se queda en nuestro país. Entonces esa no es una migración que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa la migración legal de los miles de colombianos que están con nosotros y que trabajan con nosotros. Trabajan, invirtiendo. E invierten aquí. O sea, tenemos que hacer una diferencia. Pero esto es peligroso para la seguridad de la República de Panamá. Quiero llamar la atención a las autoridades nuestras con respecto a esto que pasó ayer. Y que además, fíjese esta otra noticia. Petro, a una solicitud de los Estados Unidos que está planteando en América que hay algunos países de nuestra región que tienen armas rusas. Entonces no importa que estaban dañadas, dice las autoridades norteamericanas, la recogen, arreglan y se la mandan a Ucrania. Porque los ucranianos son expertos en manejar armas rusas porque ellos la importan. El ejército era parte del ejército ruso. Entonces Petro dijo que él no iba a mandar, aunque estuvieran dañadas las armas rusas, hasta no se le iba a entregar a los Estados Unidos, porque él está por la paz. ¿Ven esta posición? Sí. Además toma medidas con respecto a los problemas de generación y de estudios para producir petróleo y baja eso de Ecopetrol, la producción. Entonces, Colombia está viviendo los inicios de un proceso
deterioro de sus ingresos, lo que le va a hacer difícil cumplir con las promesas de desarrollo social. Entonces va a recurrir a las medidas populistas y Colombia se puede convertir rápidamente en una especie de país pobre para todos. La pobreza le va a repartir equitativamente. Preste la atención a todo el desarrollo de esto que está ocurriendo en Colombia, porque además de esto, entra Colombia en un conflicto abierto con Perú. Entonces el presidente Petro, en la crisis de Perú, dice que él tiene el derecho de opinar sobre lo que pasa en Colombia. En Perú. En Perú, claro. Hay normas del derecho internacional que obedecen a los periodistas, a los comentaristas, a los analistas políticos. Nos ha permitido hacer, pues nosotros no somos el gobierno. Nosotros podemos hacer el análisis con la libertad que no puede tener un presidente, que tiene que manejar relaciones en el marco de las legislaciones correspondientes y de los tratados correspondientes. Y entonces esto está creando un ambiente casi insostenible en América Latina. En el momento, todo esto está ocurriendo, en el momento que hay una radicalización del presidente de Costa Rica con respecto a un enfrentamiento abierto con los medios de comunicación. Entonces, más que Costa Rica, la frontera de Colombia se está convirtiendo en una frontera altamente peligrosa para nosotros por los niveles de migración incontrolados. Y dos, por estas medidas de Petro, que están incrementando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, vía Panamá, hacia Europa, vía Panamá. Y esta teoría de la paz, de los 16 personas que iban a ser capturadas, que van a ser capturadas sobre el fiscal, una parte de ellos son de, ¿adivinen de dónde? Del cartel del Golfo, que sabemos que opera desde Panamá. Entonces, hay que prestarle atención a esto, porque esto afecta a la seguridad de nosotros, los panameños, y de también los colombianos que viven con nosotros. No podemos cerrar los ojos a esta realidad que está desarrollando con Venezuela, con Colombia. Además de eso, en el lado venezolano, el narcotráfico actúa libremente y con esta teoría de la guerra, de la paz general, se mueve con libertad entre Venezuela y Colombia, produciendo un volumen de droga inmanejable para la República Cubana porque no tenemos los recursos. Si le suma a eso lo que está ocurriendo en el mundo, con el envío ahora de equipamiento sofisticado, que para mí ya debe estar dentro de Ucrania, tanques Leopard, tanques Abrams, misiles de alta calidad técnica de los Estados Unidos, baterías antiaéreas de alta precisión de los Estados Unidos, y las amenazas de Putin no impidieron que tanto Alemania, España, Polonia, Londres, Washington, el resto de Europa, manden armas de alta calidad técnica para enfrentar lo que viene, que es una nueva ofensiva. De hecho, anoche, más de 150 vuelos de drones que fueron abatidos, una cantidad importante por el armamento ucraniano, más el nuevo armamento, eleva la tensión de la guerra a un nivel casi apocalíptico y con efectos en el año 23 muy fuertes. Y pone una lectura muy clara a China de que Europa no colapsó frente a la agresión de Putin, sino que se unió. Claro, todo esto trae contratiempos y dudas. Y en el mundo ahora hay que hacer una lectura correcta, Fernando, de lo que está ocurriendo. Preste la atención entonces al desarrollo de la crisis en Colombia. Esto que dijo el fiscal es serio. Preste la atención a lo que está pasando en Ecuador. Preste la atención a lo que está pasando en Perú. La crisis se está desarrollando a un nivel tan rápido que cualquier cosa puede pasar. Preste la atención a los problemas internos que se están generando en Bolivia, a los problemas que ya tiene Argentina, a los problemas que se enfrenta Lula da Silva. Y la cumbre de la CELAC demostró la falta de unidad que hay en América Latina
porque no hay una propuesta correcta, concreta y específica, sino hay la sumatoria de cosas, es como una lista de Navidad, Una cartita al niño Dios. que no resuelve el problema, pero que vamos rumbo a provocar la crisis que al final, cuando toque fondo, levantará. Y ahí es donde Panamá tiene que actuar. Desde ahora, con las luces largas, frente a lo que viene. Preste la atención a todo esto. Así es. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre los problemas internos, las elecciones, cómo está la economía y qué cosas son las que realmente le importan a los panameños en este debate. Así es.